que llenar una tabla de este tipo. Yo les daré el número de lados y ustedes deberán llenar la columna del nombre del polígono, las diagonales que pueden trazarse desde un vértice, total de diagonales, suma de ángulos interiores, el valor de un solo ángulo interior y cuánto vale un ángulo exterior. Aquí están a la mano las correspondientes fórmulas para cada uno de estos elementos. Les voy a ayudar a resolver un ejercicio con el caso de que el número de lados se trate del número 6. Entonces, si tenemos 6 números de lados, a la hora de escribir el nombre del polígono, obviamente, se trata del hexágono. Entonces, en esta columna no tienen más que llenar el nombre. La respuesta es hexágono y simplemente así. En la columna número 2, diagonales que se pueden trazar a partir de un vértice. Si notan, todas las fórmulas tienen en común algo, en todas aparece la n. La n significa número de lados de la figura. Ese es el valor de la n, el número de lados de la figura. Entonces, como estoy trabajando con el hexágono, la n va a tener un valor de 6. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de escribir estas fórmulas, donde yo me tope con la letra n, voy a hacer una sustitución. Ya no escribiré a la n, sino que en su lugar entrará el valor 6. Entonces, para la segunda columna que me pide calcular las diagonales que puedo trazar a partir de un vértice, voy a utilizar esta fórmula, pero haciendo la respectiva sustitución. Entonces, empiezo a escribir la fórmula. Diagonales es igual, aquí me pide la n, es donde va a entrar el valor 6, y después en la fórmula me pide que le reste 3. Y ya me quedó esa sustitución. Si hago esta operación, 6 menos 3, obviamente es 3. Eso quiere decir que en las diagonales que puedo trazar a partir de un vértice, el valor en esta columna va a ser 3. Voy a borrar las cuentas que hice para tener el espacio, pero en esta columna va el valor 3. Vamos a comprobarlo. Voy a dibujar mi hexágono, que es un polígono de 6 lados, y voy a trazar las diagonales a partir de un solo vértice. Nada más quiero comprobar que lo que me dio en la fórmula es cierto. Entonces yo puedo tomar cualquiera de los vértices. Voy a tomar este y voy a trazar todas las diagonales posibles. 1, 2, 3. Si se fijan, son todas las diagonales que puedo trazar a partir de este vértice. Por lo tanto, es cierto el dato que me dio la fórmula. La cantidad de diagonales es 3 a partir de un vértice. Permítanme borrar para tener espacio. Entonces continúo con los siguientes cálculos. Esta columna quedamos que su valor es 3. Ahora debo calcular el total de diagonales. Para el total de diagonales tenemos esta fórmula que está con D mayúscula. Voy a empezar a sustituir en ella. Recuerden que donde me tope con n, el valor que va a entrar es el 6. Entonces empiezo a calcular. Diagonales es igual, me pide la letra n, entonces ahí sustituyo el valor 6. Voy siguiendo la fórmula tal cual, abro paréntesis, otra vez viene la n, introduzco el valor 6, menos 3, cierro paréntesis y dice que todo queda dividido entre 2. Si recuerdan, en la jerarquía de operaciones se hace primero lo que esté dentro de un paréntesis, entonces el 6 lo paso igual y hago la operación de adentro. 6 menos 3, pues eso es 3.
todo dividido entre 2. Al hacer esta operación, 6 por 3 da 18 y 18 entre 2 queda 9. Entonces, el total de diagonales en mi hexágono tiene que ser 9. Permítanme, voy a borrar los cálculos que acabo de hacer para comprobar que ese dato sea cierto. Entonces, dibujo una vez más mi hexágono y voy a trazar todas las diagonales posibles. A ver si es cierto que da como resultado 9. Tomo este vértice primero y grafico las diagonales. Aquí puedo trazar 3 diagonales. Ahora tomo cualquier otro vértice, voy a tomar este. 4, 5, 6. Hasta el momento van 6. Voy a tomar este. 6, 7, 8. Esta no la puedo trazar, puesto que ya estaba realizada de hace un rato. Hasta ahorita van 8. Ya nada más debería poder hacer una diagonal más, que de hecho es esta. Esta es la diagonal número 9. Si buscan, si se acomodan en cualquier otro vértice, se van a dar cuenta que ya todas las diagonales quedaron trazadas. Entonces, efectivamente, el total de diagonales que tiene esta figura, este hexágono, es de 9. Por lo tanto, comprobamos que es cierto lo que dice la fórmula. Son 9 diagonales. Entonces, ya nada más voy a concluir poniendo en la columna el resultado que acabamos de obtener de 9. Entonces, aquí en la columna de total de diagonales, el resultado es 9. Continúo. Para la suma de ángulos interiores. Esta es la fórmula que tenemos para suma de ángulos interiores. Voy a hacer la sustitución en ella. Suma de interiores es igual a 180, paréntesis, viene el valor n, que ya sabemos que es 6 en este ejercicio, menos 2. Entonces, al realizar esta operación, ya habíamos dicho que es primero lo de adentro del paréntesis, el 180 pasa igual, 6 menos 2 da 4, y entonces ya nada más tenemos que multiplicar 180 por 4, que nos va a dar como resultado 720. Entonces son 720 grados la suma de todos los ángulos interiores. Voy a borrar la operación para que comprobemos que esto es cierto. Voy a volver a dibujar mi hexágono. Voy a separar mi hexágono en triángulos. Ya sabemos que en este hexágono, al trazar esta cantidad de diagonales, se me alcanzan a formar 4 triángulos. Lo que yo sé es que cada triángulo tiene internamente 180 grados. Entonces, efectivamente, si multiplico 180 por los 4 triángulos que se pueden formar, pues me va a dar el resultado de hace un rato, me va a dar 720 grados. Entonces, es cierto el resultado que me indica la fórmula. Por lo tanto, en la columna de suma de ángulos interiores serán 720 grados. Aquí en el valor del ángulo interior, este se refiere a individualmente, a cada ángulo. Nada más quiero dar el siguiente recordatorio. En el hexágono, un ángulo interior es el que se forma en un vértice por dentro de la figura y
obviamente que ese vértice es el choque de dos lados consecutivos. Este es un ángulo interno. Este es el ángulo interno. Este es otro ángulo interno. Entonces, estos serían los 6 ángulos internos que tiene mi hexágono. Yo, en esta columna, nada más quiero encontrar el valor de uno solo. Se supone que el valor anterior, que fue 720, me está indicando que entre todos, que sumando todos mis ángulos interiores, es 720. Por lo tanto, para saber lo que valdría un solo ángulo interior, lo único que hay que hacer es ese 720 dividirlo entre 6, puesto que son 6 ángulos los que tiene mi figura. Entonces, al hacer esa división, al dividir 720 entre 6, nos va a dar como resultado 120. Ese sería el resultado para la columna del ángulo interior. Ahora bien, si quieren comprobarlo con la fórmula, hacemos la sustitución. Interior es igual, aquí está la fórmula para ángulo interior, 180, paréntesis, ahí viene la n, será el 6, menos 2, cierro paréntesis, dividido entre n, entonces sería entre 6. Ustedes podrán ver que lo de aquí adentro del paréntesis da como resultado 4. 4 por el 180 nos va a dar 720. Y entonces, al dividir 720 entre 6, de ahí nos da el resultado de 120 grados, que viene a comprobar lo que acabamos de hacer hace un momento en la figura. Por lo tanto, ya nada más concluimos que en esta columna de ángulo interior el valor es 120. Y para finalizar, en el ángulo externo o exterior, permítanme señalarles cómo se graficaría un ángulo exterior. Aquí está mi hexágono. Si yo quiero graficar un ángulo exterior, tengo que prolongar uno de los lados. Por ejemplo, puedo prolongar este lado y el exterior es el que se forma con esa prolongación y el lado, contiguo, el lado que está vecino a esa prolongación. Esta figura obviamente tiene más ángulos exteriores, tiene 6. Pueden prolongar todos los lados. Se prolongan todos y estos serían los ángulos exteriores o externos del hexágono. Entonces, nada más quería representárselos gráficamente. Ahora voy a proceder a realizar el cálculo. Pide la fórmula que si quiero saber el valor del ángulo exterior, lo único que tengo que hacer es dividir 360 entre n. En este caso la n tiene el valor de 6. Entonces, cuando realizamos la operación de división, nos da como resultado 60. Por lo que el ángulo externo tendrá ese valor de 60. Y prácticamente eso sería todo lo que hay que hacer en esta tabla. Tomen en cuenta que hice que la n tuviera el valor 6 porque yo estaba calculando todo para el hexágono, pero obviamente si les dan en el número de lados 10 u 8 o cualquier otro número, pues entonces lo que ustedes tienen que hacer es en el lugar de la n sustituir el 10. Entonces vuelven a hacer todo este proceso que les indiqué, pero con el valor de la n en 10. Y lo mismo, si se tratara del octágono,
de la figura de 8 lados, pues exactamente hacer el mismo proceso, pero donde se vayan topando con la n, hacer la sustitución del valor 8.